Un psicópata más, pero también un psicópata menos. No se trata de un trabalenguas. Te voy a contar lo que ha sucedido hace un par de días en Bosnia, este país europeo que también está atravesando luego de una guerra bastante importante por una situación bastante complicada en cuanto a la violencia. Estamos hablando, sí, del caso del hombre que acabó con la vida de su pareja o de su expareja de un disparo mortal y certero mientras lo transmitía en Instagram Live. Y mucho más cuento, arrancamos. Un impactante incidente se desarrolló en la ciudad de Gradačak, en el noroeste de Bosnia, que, como les acabo de decir, luego de que un hombre recurriera a Instagram Live para transmitir el asesinato de su ex pareja. Mientras se desarrollaba dicha transmisión, muchos espectadores se dieron cuenta o se pudieron percatar de la horrorosa situación en la que se estaba presentando, en la que se veía un hombre bastante fuertemente armado mientras ejecutaba a su pareja. Y lo más terrorífico del video y lo más triste es escuchar un llanto de un bebé un poco retirado de donde estaban sucediendo todos los hechos. El video, en este caso la transmisión, por supuesto fue bajado de la red social administrada por Meta y también tiene conmocionado a la nación balcánica, quienes están instaurando unos debates sobre violencia de género relacionados con últimos casos que han estado viviendo, pero más concretamente este, que es terrorífico. Y no solamente sucedió esto, ya les voy a explicar absolutamente todo, por eso les pido un poquito de paciencia, que me vayan escuchando para ir comprendiendo todos estos actos en general. Después de lo ocurrido en la transmisión en vivo, el hombre, que fue identificado como Nermin Sulejmanovic, de 35 años, empezó a circular por la ciudad de Gradačak y en ese transcurrir también disparó y acabó con un hombre y un pequeño minutos después de haber finalizado la transmisión. Pero este hombre no se detuvo ahí, continuó con su absoluta obsesión. Se dirigió a gran parte de la ciudad y en distintos puntos hirió a 3 personas, entre ellos una mujer, otro hombre y un oficial de la policía. Todo parece indicar que estas 3 últimas personas pues van a poder recuperarse de las heridas. No ocurrieron con la misma suerte tanto la mujer, que era su expareja, como el niño y el otro hombre, pero realmente es bastante trágico. Y lo que les estaba comentando, lo interesante de todo esto, para mí es interesante y no tengo por qué esconderme, es que finalmente el hombre decidió quitarse la vida. Ya había sido localizado y previamente identificado, estaban siendo buscado por toda la policía, pero cuando lo hallaron ya se habría disparado él mismo. Lo que les estaba comentando, el país bosnio o Bosnia en general está sufriendo tratando de sellar las cicatrices de una guerra que vivieron en los años de los 90 bastante importante, y ahora se instauran debates dentro de la nación balcánica sobre este tema de la violencia de género, que está llevando a cifras realmente preocupantes. Presuntamente algunos políticos ya están trabajando en esto. De hecho, dice muchas personas que esto que pasó en Instagram Live solamente lo único que ha hecho es mostrar la punta del iceberg de una situación que está viviendo seguramente el mundo en general, pero ellos han querido hacer énfasis específico en lo que es su país, que es algo que yo vengo comentando hace muchísimas semanas. La violencia de género está siendo realmente importante en muchos países del mundo. Realmente en Latinoamérica semana tras semana encontramos casos diferentes de este tipo y realmente es preocupante lo que está sucediendo. Por cierto, el video fue bajado de Instagram, pero bueno, yo lo voy a compartir justo en el momento en que subo el video en mi grupo de Telegram, y también les voy a dejar un enlace si no quieres participar en el grupo de Telegram donde compartimos videos casi diariamente. Te lo voy a dejar en un enlace de Twitter, lo puedes ver en Twitter perfectamente, no hay ningún problema porque en esa red social si no lo han bajado. Y bueno, si eres de una persona sensible, yo te voy a recomendar que no lo veas porque es bastante hiriente. A mí me movió muchísimo por dentro, y realmente de las cosas que más me dolieron fue ver al bebé en un rincón tirado llorando, un bebé de aproximadamente 1 año que seguramente era hijo de la pareja, y realmente la escena bastante dolorosa, además de que son unas imágenes bastante fuertes.
Yo no sé qué opinan ustedes de todo esto. El otro día les traje un video que se fue bastante alto en cuanto a la viralización que ocurrió, creo que fue en Polonia. En este caso le ha tocado a Bosnia vivir una situación trágica también, y es realmente preocupante lo que esté sucediendo, lo que está sucediendo. Por eso les decía al principio, un psicópata más porque completa este acto terrorífico, pero también un psicópata menos porque termina quitándose la vida. Déjame tu opinión en los comentarios. Un trágico caso, bastante lamentable. Aquí estamos para comentarlo y por supuesto para que estemos en el grupo de Telegram debatiendo sobre todas estas cosas. Me toca despedirme, agradecerles por el apoyo, porque bueno, ya somos más de 1000 personas en este canal donde siempre traemos este tipo de información. Like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao chao.